Extendemos una vez más el saludo a todos los que están con nosotros a través de estas redes sociales. Sabemos que desde diferentes países, diferentes lugares de Colombia, hay personas conectadas y a todos ustedes les bendecimos de todo corazón. Creemos que Dios ha estado con nosotros en estos tiempos donde hemos desarrollado la labor ministerial, eclesiástica, a través de las redes sociales. No ha sido fácil, pero ha sido posible y creo que Dios se ha glorificado de manera especial. Así que tengamos una palabra de oración para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Por favor, ahí muy al tanto, prestando atención, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te alabo, Señor, por cada vida y cada familia que está frente a su televisor, su dispositivo, recibiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, estoy seguro que tu bálsamo de paz, de confianza, de tranquilidad y de esperanza está en cada corazón. Te alabo, Señor, porque sé que en la mesa de tus hijos ha habido alimento. Te alabo, Señor, porque aunque las tormentas se han levantado, tú sigues en la barca y tú produces paz y confianza. En el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, por la sanidad de los cuerpos de mis hermanos. Te alabo, Señor, por la armonía de la familia. Bendigo a papá, bendigo a mamá, bendigo a los hijos. Bendigo en el nombre de Jesús las tareas que estamos desarrollando desde casa, sean laborales, académicas. Tu gloria está en casa. Y hemos apartado este tiempo para esta cita divina y disponemos nuestro corazón para recibir el consejo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mes de mayo estamos tratando el tema de ministerio y hablamos cómo cada uno de nosotros tenemos ministerio. En la enseñanza yo tengo ministerio. Vimos cómo usted y yo tenemos un llamado de Dios, capacidades de Dios y una misión que cumplir en Dios. Pero también mi familia tiene ministerio. Su familia tiene ministerio. No se trata de apellido, no se trata de niveles académicos, ni de cuánto dinero hay en la cuenta. Toda familia en las manos de Dios tiene ministerio. Y hoy vamos a abordar un tema extraordinario y lo he titulado Mi iglesia tiene ministerio. Y sabemos que la palabra iglesia habla de, como su término lo dice, universal, de la iglesia en todo el mundo, pero también se refiere a la iglesia local, el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios le ha puesto a usted en Pereira, en Caques, Suba, en una iglesia allí en Filipinas, en España, en Italia, en Estados Unidos. Ese lugar donde Dios le ha puesto es la familia de la fe. Y creo que como familia debemos ser conscientes que hay momentos agradables y quizás momentos no desagradables, pero no estaría bien que usted dijera, bueno, como no me gusta lo que dice papá, mamá, lo que pasa en mi casa, entonces determino cambiarme de apellido y ahora voy a permanecer o más bien pertenecer a otra familia. No hacemos eso. Es la familia, a pesar de las pruebas, de las luchas. Creo que en su casa han habido roces y quiere que le confiese, en mi casa también hemos tenido dificultades, pero no hemos renunciado al apellido, sino que tomamos tiempo para dialogar, pedirnos perdón, orar, reconciliarnos y la familia sigue adelante. Así que la iglesia es mi familia de la fe. Y vamos a estudiar la carta a los Filipenses y ahí encontraremos cómo mi iglesia tiene ministerio. Recordar que esta carta la escribió el apóstol Pablo y lo hace desde la prisión. Le está escribiendo a una iglesia
la cual él tuvo el privilegio de fundar en el año 51 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, la primera iglesia en Europa, una colonia romana, Filipos. Llega allí Pablo. Esto nos lo dice Hechos capítulo 16, donde recordemos cómo el Señor lo usa para predicarle a Lidia, una mujer que es impactada por el evangelio, y a causa de que allí también es donde el Señor usa a Pablo para liberar a una muchacha con un espíritu de adivinación, es donde también se da un encierro temporal, y allí es donde el Señor se glorifica en la vida del carcelero y su familia que estudiamos el domingo pasado. Ahora ha pasado el tiempo y por causa del mismo evangelio, Pablo está en la cárcel y escribe a esta iglesia. Esta carta es una carta bonita de consolación. No lo tiene que hacer como con Gálatas, como a la iglesia Corinto, que está exhortándoles, corrigiéndolos. Es una carta consolativa, una carta de ánimo y de fortaleza. Precisamente la palabra que identifica esta carta es alégrense. Está 11 veces y es una palabra de ánimo a una iglesia. Pero sabe que en medio de esa voz consolativa, el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de Filipos a comprender que tenían un ministerio el cual deberían cumplir a cabalidad delante de la presencia del Señor. La iglesia también estaba pasando por algunos momentos de dificultad. Y mire, lo que hoy estamos viviendo, esté usted en Viterbo, en el Chocó, en Pereira, donde estemos, la iglesia no para. Diga conmigo, la iglesia no para. Cualesquiera que sean las circunstancias que rodeen la iglesia, mi iglesia tiene ministerio y estamos llamados a cumplirlo. Leamos entonces la escritura. Usted tiene su Biblia ahí, un dispositivo. A mí me fascina mucho la Biblia física. La puedo ver, ir, volver y bueno, no sé si porque soy un poquito ya viejito, pero me gusta tener la Biblia física y hago mejor fijación en ella. En el capítulo 1, los versículos 1 al 7, ahí está condensada toda la carta, pero lo vamos a leer. Mire lo que dice la palabra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Permítame hacer un paréntesis aquí para decirle que con humildad y respeto al apóstol, también nosotros como pastores hacemos esto. Nos acordamos de ustedes constantemente en nuestras oraciones, pidiendo que la gloria de Dios les acompañe de manera personal y familiar. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Consideremos entonces, a la luz de esta palabra, cómo mi iglesia tiene ministerio. ¿Sabía que puede haber un grupo de personas reunidas en un templo y no estar cumpliendo su ministerio? La iglesia puede descuidar su ministerio. Y la historia lo ha dicho una y otra vez. Cuando volteamos los ojos a Europa, recordamos que, por ejemplo, los grandes avivamientos que se dieron en el siglo XVI, el Señor levantó en Alemania un hombre como Martín Lutero, en Escocia a Juan Knox, levantó en Francia a Juan Calvino, levantó en Suiza a Ulrico Zwinglio,
y estas naciones fueron avivadas, pero la iglesia dejó de cumplir ministerio. Así que aún en las circunstancias que estamos viviendo, somos llamados como iglesia a cumplir el ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos llama entonces a cumplir? Según la palabra, lo vamos a considerar ahora. Número 1, el ministerio de la comunión. El ministerio de la comunión. Es decir, la iglesia tiene el ministerio y lo ejerce con comunión. Diga conmigo, comunión. Se da cuenta que el texto en el versículo 5 dice, por vuestra comunión. Y si nosotros vemos la carta, le dije que aquí estaba condensada toda la carta. Mire cómo se amplía en el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo espíritu de amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para cumplir el ministerio necesitamos tener comunión. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y también el Señor dijo, Padre, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, lo dijo el Señor Jesús. Porque para cumplir el ministerio como iglesia debemos tener comunión. ¿Sabe que he tenido paz como pastor? De que en medio de estos tiempos se ha fortalecido nuestra comunión. Yo quiero alabar al Señor por darme el privilegio de llegar a todo el ministerio Cielos Abiertos y allí donde usted está aún en otra nación. Porque no es solo ver un programa, no es solo ver una transmisión, sino participar de una comunión. Y a través de esta comunión se fortalecen nuestros lazos fraternales. Y allí nosotros podemos ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosas hemos descubierto nosotros, por ejemplo, en la comunión en estos días? Nos hemos aprendido a fortalecer los unos a los otros. Sí, nos hemos fortalecido. Cuando yo lo veo a usted perseverar, usted me fortalece a mí. Y yo alabo a Dios cuando hemos hecho esta jornada de oración, porque Dios es fiel, martes, jueves de 5:30 a 7 de la mañana, y veo a usted, los veo a ustedes pastores conectados, veo al liderazgo, veo a mis hermanos de Caquesa, veo gente de Filipinas, veo personas de Italia, de España. Cuando veo este grupo de personas, eso habla de comunión, y usted y yo sabemos que ello nos ha fortalecido de manera especial. Entonces, la comunión nos ayuda a ejercer el ministerio de la unidad, el ministerio del compañerismo, porque juntos vamos a soportar mejor la prueba, vamos a soportar la lucha, la dificultad, porque si uno está solo, déjeme decirle que no sería igual. Por eso la Biblia dice que mejor son dos que uno, que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y si bien es cierto que esta palabra la hemos aplicado al matrimonio, esta palabra también cobra vigencia para la iglesia. Comunión, comunión. Mantengámonos orando los unos por los otros. Vayamos donde el hermano está necesitado, llamémoslo, acompañémoslo. Es una bendición. Nos hemos propuesto desde la iglesia central, y sé que desde las iglesias hijas también, todas las semanas poder bendecir familias, ir hasta su casa con todos los protocolos de seguridad, de higiene que nos están llamando en estos días, llevar un mercado. Hemos visto a hermanos llorar, hemos visto a otros sorprendidos, agradecidos. Qué buena es la comunión. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia de Filipos: quieren ejercer el ministerio, no lo pueden hacer solos, manténganse en comunión. Y la palabra comunión es partir
el pan juntos. Yo parto el pan con usted. Usted parte el pan conmigo para hacer esa familia unida por el amor de Jesucristo. Y sí que ha tomado relevancia nuestro lema en estos días. Número 2, la iglesia tiene ministerio y para ello debe cumplirlo con convicción. Se da cuenta que en el mismo versículo 5 dice, por vuestra comunión, no cualquier comunión, dice en el evangelio. Y la palabra evangelio habla de buenas nuevas. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque aún estando allí en la cárcel, él se enteró de que habían unas amenazas contra la iglesia de Filipos. Era una buena iglesia, pero había gente que los quería engañar, los quería sacar de la verdad. Y mire cómo lo amplía en el capítulo 3. Los versículos de 1 al 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Diga conmigo, seguro. Mire lo que está diciendo el versículo 2. Guardaos de los perros. No habla de su mascota, habla de aquellos que querían engañarlos con doctrinas falsas. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Diga conmigo, convicción. ¿Convicción en qué? En el evangelio, en la buena palabra de Dios. Cuando se mueve tanta información, usted y yo estamos recibiendo miles de mensajes a diario por diferentes medios. Quiero hacerle un llamado a que no coma entero, a que no repliquemos ni creamos a todo lo que se nos dice. Las famosas noticias falsas a veces son más que las noticias verdaderas. Por eso debemos aplicar el discernimiento. Y el ministerio que cumple la iglesia es proteger la fe de los creyentes a través de la buena palabra. Por eso hemos trabajado y ya hay noticias buenas para todo el ministerio Solos Abiertos. ¿Cómo vamos a tener un solo centro de entrenamiento bíblico? Una pastoral de educación para proteger a todos los creyentes en la buena doctrina. Así que pastores como el pastor Dubier, el pastor Eber, el pastor Alexander y otros pastores van a enseñar. Pastores que tienen buena palabra. Y qué lindo que vamos a tener el privilegio que grandes hombres de Dios como los que he nombrado y otros con buena palabra nos van a enseñar la escritura. Así que vía online vamos a tener clases bien fundamentadas en la escritura. ¿Y sabe qué hace la buena palabra? Nos lleva a cumplir el ministerio de una iglesia saludable. Yo bendigo su fe en el nombre de Jesús. Bendigo su conocimiento doctrinal para que no sea movido por los falsos obreros, como lo dice la palabra del Señor. El ministerio nos dice que debemos estar unidos alrededor de la buena palabra de Dios. ¿Y sabe qué nos sostiene a nosotros en todo momento y en estos momentos de prueba que estamos viviendo? ¿Qué nos sostiene? Sí, la buena palabra. ¿No se da cuenta que a veces una mala doctrina hace que a la gente le hablen solo de prosperidad y de bienestar y no lo preparen para vivir una crisis? Pero la buena palabra nos lleva a madurez espiritual, a parecernos a Cristo, a saber que hay momentos alegres, pero también hay momentos de prueba. Así que tenemos nosotros comunión, pero también tenemos convicción. Diga conmigo comunión y ahora diga conmigo convicción. Pero mire también cómo el apóstol en el capítulo 1 versículo 7 dijo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mi iglesia tiene ministerio. Por eso lo ejerce a través de la comunión, a través de la convicción y a través de la contribución.
esta iglesia. Y mire cómo lo amplía en el capítulo 4 a partir del versículo 10. Para decirnos lo siguiente, mire lo que dice en el 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es donde dice, sé vivir en abundancia y sé vivir, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Respetando el sentido del texto, Pablo agradece a esta iglesia, porque esta iglesia fue precisamente aquella iglesia que dio más allá de sus fuerzas. Filipos, dentro de la comarca de Macedonia. Y esta iglesia entendió que tenía el ministerio de contribuir a la extensión del reino de Dios. Y fue la iglesia que participó con el apóstol cuando estaban los viajes misioneros, cuando estuvo en este encarcelamiento. Algunos dicen que fue en Cesarea, otros dijeron que es en Roma. No hay precisión donde fue el encarcelamiento. Lo cierto es que Dios usó la iglesia de Filipos para bendecir el ministerio del apóstol Pablo. Respetando el texto como lo dije, qué interesante saber que nosotros ejercemos el ministerio a través de nuestra contribución también. Hemos orado firmemente por los empresarios, por los comerciantes, los industriales, por usted, su trabajo, aquellos que quizás en este momento no tienen trabajo. Hemos orado por los cultivos en el campo. Y bienaventurado aquel que sabe que Dios le ha bendecido para también contribuir a la extensión de la obra del Señor. Nos hemos sostenido con fuerzas y más allá para poder seguir apoyando los proyectos en Viterbo, en Risaralda, en Mistrató, en Quinchía, las misiones en Argentina, en Filipinas, bendiciendo a los hermanos que están en necesidad. Seguimos haciendo la obra del Señor y podemos decirlo con seguridad, con paz en el corazón, decir gracias a Dios por cada uno de sus hijos, cada uno de ustedes, que aún en medio de la prueba se han mantenido fieles en gratitud a Dios a través de sus diezmos, sus ofrendas, su apoyo misionero, porque ahí estamos cumpliendo un ministerio para que la obra continúe, para que el reino de Dios se extienda. Qué interesante que ellos lo hicieron así. Y por cuanto fue una iglesia que se mantuvo en comunión, en convicción y en contribución, podemos tomar entonces la palabra de el versículo 19 del capítulo 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cielos abiertos tiene ministerio y lo vamos a hacer a través de la comunión, con convicción en la palabra, pero también a través de la contribución, para que la obra de Dios continúe adelante en el nombre de Jesús. Oremos recibiendo la palabra que el Señor nos ha dado. Padre, gracias por nuestra casa. Quiero que por favor usted ore conmigo y demos gracias a Dios por el lugar donde nos ha puesto, la casa espiritual. Señor, muchas gracias porque fuiste tú el que nos plantaste en el ministerio Cielos Abiertos. Agradecemos por otros ministerios, por otras iglesias. No es un asunto de competencia, es un asunto de identidad, de sentido de pertenencia, de obediencia, donde nos ha puesto el Señor. Y en el nombre de Jesús bendigo a cada pastor de Iglesia Hija, los que están en Bogotá, en Cundinamarca, en el eje cafetero, en el Chocó.
Bendigo en el nombre de Jesús a nuestros misioneros. Bendigo en el nombre de Jesús a los pastores y los que ejercen el ministerio en la iglesia central. Señor, gracias por la comunión con nuestros hermanos que están en el municipio, en el campo, en la ciudad, en otros lugares. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, lo hacemos con compañerismo, con comunión. Padre, te alabamos, Señor, porque ha levantado en medio nuestro maestro de tu palabra. Gracias, Señor, por el centro de entrenamiento bíblico. Gracias, Señor, porque hay convicción, y yo proclamo que nadie va a ser engañado, sino que vamos a vivir en la buena palabra de Dios. Y gracias, Señor, por la contribución, por cada uno de mis hermanos. Yo bendigo en el nombre de Jesús su trabajo, bendigo su empresa, bendigo al industrial, bendigo al comerciante, bendigo al agricultor en el nombre de Jesús, bendigo al empleado en el sector público y en el sector privado, en el nombre de Cristo Jesús. Y con convicción yo puedo decir que esta palabra se cumple en su vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que proclamo los cielos abiertos sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén